Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre sus puertas con amplia oferta académica de maestrías en línea, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, con metodologías de vanguardia, potenciará tu talento, disciplina y visión global, donde agregarás valor profesional respondiendo a las exigencias del mercado. Transformará tu futuro y de quienes dependen de ti. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Distribuidora RA. Somos una empresa con un ambiente familiar, encargada de la elaboración, edición y distribución de textos. También contamos con plataformas educativas e innovación tecnológica, con la finalidad de brindar una oportunidad de crecimiento académico. Entre nuestros servicios que ofrecemos, destacan las capacitaciones, el soporte técnico, el seguimiento postventa, la innovación tecnológica, certificaciones y muchas otras actividades. Ofrecemos un servicio de alta calidad a las instituciones académicas en todos sus niveles, proveemos textos y plataformas educativas de reconocimiento nacional e internacional, así como también integramos la innovación tecnológica en su salón de clases con dispositivos y materiales didácticos. Sabemos lo importante que es el desarrollo educativo, es por eso que tenemos un reconocido programa de certificación en lengua extranjera. Las alianzas con instituciones educativas tienen una importancia significativa para nosotros. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su continuo esfuerzo y dedicación en colaborar con nuestra empresa. Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de establecer una alianza estratégica con nuevas instituciones y contribuir al crecimiento educativo. El mundo cambia día a día y no se detiene. En estos últimos años hemos vivido pruebas muy duras que, entre el luto y la incertidumbre, nos han enseñado a valorar más la vida, a cuestionar y actualizar métodos tradicionales a los que nos regíamos. Hemos comprendido que las pantallas digitales son una herramienta indispensable para el aprendizaje y que con la tecnología, desde el lugar más remoto, un niño puede aprender a multiplicar, pero le será muy difícil que se desenvuelva al socializar. Como educadores de esta nueva era post-pandemia, tenemos un gran reto por delante: ser aliados de la tecnología, y no solo como un medio de enseñanza, sino como parte de nuestras herramientas y soportes educativos, tanto en nuestra institución como en nuestra aula de clase. Debemos darle a esta era tecnológica el valor más importante de nuestro rol como docentes: el factor humano, que de la mano de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales y nuevas capacidades, lograremos ser parte de la educación 4.0. Hoy tenemos la oportunidad de compartir criterios y ser parte de charlas magistrales de la mano de expertos que nos van a guiar e inspirar para que juntos innovemos los estándares de calidad educativa. Sean bienvenidos. EduEg. Inspirar para innovar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy bienvenidos. Ya estamos conectados a más de 115 personas. Y bueno, y se siguen conectando. Algunos me están escribiendo por el chat, me están diciendo Alfonso. Eh, Realmente estamos desde YouTube, bueno, están de otras plataformas. Bueno, bienvenidos a las personas que nos siguen tanto de canal de YouTube, a las personas que nos siguen por aquí, por Zoom y bueno, por todas las plataformas. Bienvenidos a un webinar más de EduEc Inspirar para Innovar. Y mientras tanto, también lo estamos leyendo en los mensajes, nos están mandando saludos desde Guatemala. Saludos para las personas de Guatemala. Saludos también para las personas de Colombia, Perú, a las personas que nos visitan también de diferentes partes de nuestro país. Bienvenidos. Vemos a Semillitas de Guayaquil. Saludos para también a Nueva Semilla del sur de Guayaquil. Bienvenidos. Vemos también aquí personas del Mariscal Sucre. Bienvenidos también a los de Mariscal Sucre. Bueno, Balandra nos están escribiendo. También bienvenidos, sean todos bienvenidos. Americanos, bienvenidos. Saludos de Salitre. Bueno, sean todos bienvenidos a un evento más de EduEc. Hoy tenemos un nuevo tema. Tenemos una nueva ponente. Tenemos a una ponente de altísimo nivel. Tenemos a la doctora Alexandra Higgins.
que hoy el día de hoy nos va a deleitar con un tema muy, muy, muy importante. Pero antes de darle paso a la doctora, bueno, quiero presentarla. Es actualmente rectora del Balandra Cruz del Sur. Lleva ya 32 años en educación particular como rectora, vicerrectora, coordinadora, jefe de área y sobre todo docente. En el sector público es subsecretaria de Educación, es subsecretaria de Calidad Educativa en ONGS, consultora de Naciones Unidas y OEI, docente universitaria de maestría en educación. Realmente es un honor tener aquí a la doctora Magíster Alexandra Higgins, que nos tiene un tema muy, muy, muy importante, que cuando envié la invitación me decían, Alfonso, más allá del aula, habilidades que transforman. Así que démosle la cordial bienvenida a la Magíster Alexandra Higgins el día de hoy. Magíster, bienvenida. Muchas gracias, Alfonso. Estoy muy contenta de estar hoy día aquí. Quiero hacer un saludo general a todos, especialmente a los que están en nuestro país, pero también a los que están en otros países. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que en realidad poco se comparte normalmente porque hay poca literatura sobre el tema, poca aplicación, y yo tengo algunas cosas que compartir que en realidad las he escrito yo, así que es mi punto de vista, pero por supuesto ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Sin embargo, tengo el mejor deseo de compartirles mi experiencia en estos temas. Entonces, comencemos. ¿Por qué más allá del aula? ¿Por qué estas habilidades que transforman? A ver, creo, ahí estamos. Ok, entonces, porque quiero explorar con ustedes hoy estas habilidades que son esenciales y que van mucho más allá de las asignaturas tradicionales. Nosotros sabemos que las asignaturas tradicionales y que seguimos todavía enseñando, ¿verdad? Como básicas, matemáticas, lengua, sociales, ciencias y bueno, inglés. Estas materias básicas que tenemos en la primaria y en la secundaria van cambiando de nombre, pero que se mantienen en esas áreas, si bien es cierto, son muy importantes, no son suficientes para lo que necesitamos en este momento para ir a la universidad y para trabajar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por eso hoy nos enfocaremos en qué habilidades necesitan los jóvenes para un futuro en el cual el trabajo y la universidad han evolucionado. Y por qué no decir también ha cambiado la forma de vivir. Continuemos. Yo he identificado aquí algunos detonadores de este cambio que han hecho que haya un cambio necesario en educación, donde debe de haber algo que vaya más allá de estas materias que siempre hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, el primero los voy a nombrar y luego voy a ir hablando de cada uno. El primer detonador de este cambio fuerte en educación, por supuesto, es la pandemia. El segundo, las redes sociales. El tercero, los dispositivos electrónicos, las herramientas de trabajo, especialmente las digitales, y la disponibilidad de información. Obviamente la inteligencia artificial entra ahí. El cambio de generación y la inseguridad aquí en Ecuador, que creo que en algunos otros países también tienen ese mismo problema. Vamos a ir una a una por qué y qué cambios ha ido haciendo cada una de estas, cada uno de estos detonadores, qué cambios ha ido provocando. Vamos a ver algo relacionado con la pandemia. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? En cuanto a la relación con las personas, en cuanto al aprendizaje, hubo como consecuencia y en ese momento dificultades para relacionarse con otros cara a cara. Es decir, nosotros no podíamos salir de casa, no podíamos vernos con otros, ¿verdad? Y eso no solo causó que en ese momento haya dificultades para relacionarse con otros, sino que también dejó esa secuela. Muchos niños, cuando ya fueron al colegio, tenían pánico. Yo recuerdo haber tenido alumnos que les costaba muchísimo estar en una clase con otros niños y les daba sensación de que les iba a pasar algo, les daba inseguridad porque habían estado muy cuidados y muy encerrados en casa y esta nueva socialización los ponía con mucha angustia. Tuvimos que usar dispositivos para aprender y para enseñar. Tuvimos que ser flexibles y adaptables. Habíamos venido haciendo las cosas de una manera, no solo en educación, en todas las cosas de nuestra vida,
y tuvimos que repensar cómo las hacíamos, desde lavarnos las manos hasta cómo hacíamos que lleguen los alimentos a la casa. Todas estas cosas nos obligaron a cambiar nuestras rutinas y nuestra forma de hacer las cosas. Resiliencia. No fue fácil ver cómo había problemas alrededor, personas enfermas, en esta ciudad sobre todo, en Guayaquil hubo mucha gente que murió y en el sector educativo tuvimos muchas personas que se contagiaron y se enfermaron en la pandemia, como pasó no solo en el sector educativo, pasó en todos los sectores, ¿verdad? Y eso obligó a hacer que las personas seamos más resilientes, que podamos manejar de mejor manera lo que iba pasando, ¿verdad? Las emociones y las cosas que iban pasando. Y por supuesto, la pospandemia mostró la importancia del manejo de las emociones, porque como decíamos antes, efectivamente dejó como una consecuencia esta dificultad para relacionarse y para relacionarse uno utiliza las emociones. Vamos a una segunda cosa, y he unido dos, a pesar de que al principio las tenía un poco separadas, las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Esta necesidad actual de mostrar todo lo que se hace en el día, qué se come, dónde se va, inclusive a veces limita, inclusive limitando el disfrutar un momento porque estamos grabándolo, ¿verdad? Yo a veces veo estos conciertos que la gente graba y digo, bueno, la persona está concentrada en grabar y no en disfrutar el momento. Y eso es algo que ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos. Las discusiones eternas en comentarios se enganchan en X o se enganchan en WhatsApp o se enganchan también en Instagram, en unas discusiones eternas de temas que realmente ni siquiera saben si son ciertos, pero que la gente quiere opinar, ¿verdad? Entonces se enganchan en estas opiniones. Los selfies, que ahora en lugar de tomarse las fotos regulares son con muecas y con cosas diferentes y con filtros. Creer que todo lo que se lee, creer, perdón, todo lo que se lee sin comprobar la fuente. A veces me he topado con que me dicen, pero lo dice Instagram. Y le estoy diciendo, no, pero no es así. Yo estuve ahí y tal cosa. No, no, pero lo dice Instagram. O no, porque así me lo dijeron en WhatsApp. Entonces, esta dificultad de muchas personas de darse cuenta de que hay otras realidades fuera de las pantallas y fuera de las redes sociales, pues causa un efecto en la educación. Por lo tanto, así lo dice Instagram, así lo dice WhatsApp, Facebook o TikTok. Y entonces es cierto, pues es un tema que afecta a la educación. Esta necesidad de estar conectado y ver qué está pasando versus estar en el colegio sentado. Es decir, salgo del colegio y me conecto todo el tiempo, todo el fin de semana. Mientras tanto, cuando estoy en el colegio, se me cuesta mucho esto de no tener cómo estar conectado y no enterarme de lo que está pasando. Hay una inmediatez de la información. Pasa algo y al segundo todo el mundo sabe lo que ha pasado. Hay un hipercontrol. En la época antigua de nosotros, pues de nuestros padres, no tenían cómo verificar a dónde estábamos ni qué estábamos haciendo. Y eso ha generado, ¿verdad? En los dispositivos, claro, ahora por la inseguridad. Pero antes de que hubiera tanta inseguridad, igual, el momento que aparecieron los celulares con todas estas funciones, inclusive con GPS, hay un hiper, refiriéndome a mucho, control de los padres, ¿verdad? De los padres, en algunos casos de los novios, de los maridos, de mucha gente, ¿verdad? Que está siempre siguiendo cada paso que estamos haciendo. Y por otro lado, hay un problema que ocurre y es este no entender que hay un proceso para ciertas cosas porque quiero todo rápido. Es decir, quiero comprar algo, lo pido por Rappi, por alguna de las aplicaciones, el supermercado y me llega, ¿verdad? En la casa enseguida. Y cuando algo no me llega enseguida, pues me desespero. Lo mismo pasa cuando no hay respuestas o alguna cuestión rápida en relación a lo que yo quiero. Por lo tanto, las redes sociales y los dispositivos han afectado en todas estas cosas. Hablemos ahora de otra cosa que teníamos en nuestra lista, las herramientas de trabajo, especialmente las digitales, y la disponibilidad de información. Muchas personas dicen, no, es que los niños deberían de llevar pantallas, deberían de llevar tablets al colegio, deberían de llevar laptops al colegio. ¿Ya para qué escribimos a mano si todo se escribe en la computadora, verdad? Y hay un movimiento a favor de solamente tener computadoras en el colegio. La inteligencia artificial que cambia lo que cuestionamos como educadores. Antes nos preguntábamos solo cómo enseñar, es decir, que si soy constructivista, que si hago proyectos, que si doy la clase inversa, solo nos preguntábamos a eso, pero ahora con la inteligencia artificial no estamos para preguntarnos solamente cómo, estamos para preguntarnos qué hay que enseñar cuando hay tanta información disponible. Quizás en el punto anterior me salté algo que es importante y que quiero aclarar,
Lo puse ahí porque hay esta tendencia para el uso de los dispositivos y de las computadoras. Sin embargo, está comprobado que el escribir a mano conecta la memoria y ayuda a que tú fijes ciertos conocimientos. Por lo tanto, el escribir a mano, por lo menos en los colegios y en las universidades, debería estar todavía de moda, digamos. Sigamos más adelante. Hay tanta información disponible que verificar las fuentes es imprescindible. Muchas veces, como decíamos en el punto anterior, en la diapositiva anterior, viene de redes sociales y por lo tanto ya nosotros decimos que eso está bien. Los chicos dicen, ya eso está bien, ya eso es comprobado y así es, y no investiga, ¿verdad? Para nosotros en educación tenemos que siempre, siempre hacer que los estudiantes verifiquen la fuente, pero también nosotros como docentes tenemos que verificar la fuente. Vamos a la siguiente y esta me gusta bastante. Otra de estas cosas que, como dijimos al principio, ha incidido en un cambio en la educación son los cambios de generación. La generación de nuestros padres, yo tengo 51 años, la generación de nuestros padres que tiene ahorita 80 y pico, ¿verdad? O más años, o bueno, si no los tenemos todavía con vida, pues pero nuestros padres eran de esta generación silenciosa, una educación rígida, memorística. La disciplina era el deber de todo, del aprendizaje. La tecnología que estaba disponible era simplemente la tiza, los libros impresos, los cuadernos, el lápiz, el pizarrón, y los recursos eran escasos, pero el profesor era incuestionable. Lo que el profesor decía, eso era. Luego vinimos a la siguiente generación, que ya es del 46 al 64. Quizás algunos de nuestros padres están en esa generación y la silenciosa sea para nuestros abuelos. En los baby boomers, esta generación creció con modelos educativos tradicionales, pero más accesibles. Valoraban la estabilidad, la autoridad del docente y el conocimiento enciclopédico. Cabe recalcar que en la generación anterior silenciosa había mucha gente que estudiaba todavía en casa. En los baby boomers ya los colegios se multiplicaron y era mucho más normal y común que la gente vaya al colegio. Entonces, ellos valoraban la estabilidad, la autoridad del docente y el conocimiento enciclopédico, es decir, lo que investigaban en los almanaques, en las enciclopedias, ¿verdad? Y bastante memorístico. Y la tecnología que había en esa época, ya hacia el final de los baby boomers, hacia el 64, eran los retroproyectores, que poníamos las láminas ahí, ¿verdad? Y se proyectaba lo que habíamos puesto en el proyector, en las láminas de acetato, las enciclopedias, el radio. Conozco mucha gente de esa época que aprendió a leer y escribir con un programa de radio que tenía, Ifeyal me parece que se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre, pero que tuvo su buen efecto para ayudar a mucha gente a leer y escribir. Primeras televisiones educativas en esa época y se impulsó la expansión de la educación pública y universitaria ya en esa época. Luego viene, ahí sí, mi generación, la generación X, donde la formación era con una apertura un poquito más crítica que antes, que teníamos como ley del profesor, decíamos, y en este caso éramos un poco más críticos, todavía centrada en el docente como lo principal y todavía el docente lo que decía eso era. Se promovía la independencia y el pensamiento pragmático o práctico, ser práctico y no solamente aprender teorías, sino también ya ejercitar, ¿verdad? Ya era un aprendizaje de aplicar cosas y no solamente de aprendérselas de memoria. La tecnología que estuvo disponible en esa época, la televisión educativa, calculadoras científicas, grabadoras de cassette, primeros ordenadores o computadoras personales. Y empiezan los laboratorios de computación, aunque debo de decir que esos laboratorios de computación y todo esto que aparece aquí en la generación X en Ecuador, llegó hacia el final de los 80, principios de los 90. Luego vinieron los millennials, los famosos millennials de los que tanto hemos oído. Ellos sí que fueron testigos de la transición a lo digital. Claro, no a lo digital que tenemos ahora, pero sí ya a una educación en la que ya se utilizaba la tecnología en el aula. Ya había muchísimas más pantallas, había muchísimas más computadoras, era más común los laboratorios de computación y se impulsaba ya el aprendizaje colaborativo, los proyectos y la búsqueda de un propósito, ¿verdad? De para qué aprendo. La tecnología disponible era el Internet, que se conectaba por el teléfono, me acuerdo que sonaba, las enciclopedias digitales, el PowerPoint, el correo electrónico, las primeras plataformas virtuales, que no eran tan amigables, eso sí, y ellos aprendieron a buscar información en entornos digitales que salían por ahí, pero todavía mezclado bastante con enciclopedias y libros, ¿verdad? En esa época todavía era bastante
mezclada, cómo se buscaba la información. Y luego la generación Z, que ya es una generación que llega hasta el 2012, donde la educación ya está inmersa totalmente en la conectividad, en el Internet. Ellos nacieron ya con computadoras, nacieron ya con toda esta tecnología y por eso les decimos nativos digitales. Valoran el aprendizaje personalizado, algo que sea interactivo, no estático, donde el profesor solamente me habla, y algo que tenga audiovisual. La tecnología que estaba disponible ahí, el Internet, ya no por esa llamada telefónica, sino un Internet de más velocidad, los teléfonos inteligentes, el YouTube que servía para educar, inclusive en las clases los utilizábamos, y por supuesto ya venían algunas plataformas en su versión pues reciente, ¿verdad? De Moodle, Google Classroom, que luego fueron evolucionando, pero en esa época todavía eran bien sencillas. Igual que las redes sociales, que en esa época las más famosas eran Facebook y también Twitter, que se llamaba Twitter en esa época, que ahora han cambiado, ¿verdad? A otras redes que los chicos miran. Y el aula comenzó a extenderse fuera del espacio físico, ya se les mandaba algunas cosas por plataformas a los chicos. Y luego venimos a la generación alfa, que es la actual, donde todos estos profesores, nosotros que hemos venido de una educación diferente, donde aprendimos inclusive a manejar las emociones diferente, ¿ya? Inclusive a manejar la relación con el profesor diferente, a manejar diferente la información. Esta generación alfa es a la que le tenemos que enseñar, ¿verdad? Que es una primera generación completamente nacida en la era digital, el uso cotidiano de inteligencia artificial y la realidad aumentada. Cabe recalcar que esta generación alfa ya estuvo atravesada por la pandemia. Por lo tanto, son estudiantes que por algunos años, en los años de la pandemia, más utilizaban libros digitales y todo lo digital que físico, porque en realidad en esa época no podíamos entregar, era complejo todo el tema de los libros físicos y por lo tanto ellos tuvieron un entrenamiento de algunos años de poder acceder a la educación y a todo en la parte digital, con sus beneficios y sus cosas no tan buenas, pero lo tuvieron. Entonces, como veníamos diciendo, todas estas cosas han incidido en cómo vemos la educación. Y por último, yo he querido agregar en esta lista de cosas que yo he pensado que inciden, puede haber más, estas son las que yo he alcanzado a analizar, la inseguridad en este país, ¿verdad? Que sé que también está en otros países, he visto lo que ha pasado en Colombia en los últimos días, pero la inseguridad en Ecuador también ha generado un cambio en la educación en algunas cosas. Primero, en la educación en línea, sobre todo en las universidades, mucha gente ya no quiere ir presencial a las universidades, quiere que haya educación en línea. Y conozco padres que piden educación en línea en los colegios cuando se ven extorsionados, ¿verdad? Por esta gente que te pide plata para dejarte trabajar o para dejarte vivir en tu casa, etcétera. Entonces, obviamente, hay padres que por seguridad, por miedo a que les vaya a pasar algo a sus hijos, pues quieren acudir a la educación en línea, perdón. Por otro lado está este temor de los padres de la salida de actividades, es decir, yo no quiero que mi hijo salga sino solo al colegio, ¿ya? Y regrese a la casa. Y eso ha hecho que también para muchos niños la educación se vuelva su única salida y su único momento de recreación y diferente que estar en la casa, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues ha limitado algunas actividades extracurriculares. No estoy hablando de todas las familias, estoy hablando de algunos casos donde eso pasa. Otra de las cosas es el miedo al traslado. Como hay asaltos, hay inseguridad, a los papás les preocupa mucho este traslado de entre el colegio y la casa, o entre la casa, el colegio, cualquier otro lugar. Y esto ha hecho que llevar laptops a algunos colegios, sobre todo los particulares que tienen bachillerato internacional, a veces usan laptops. Sin embargo, es un desafío que preocupa por el tema de la seguridad. Y por otro lado, antes teníamos muchas más posibilidades de hacer excursiones. Íbamos al planetario, íbamos a muchos otros lugares y ahora a los padres les da un poco de miedo el traslado. Es decir, no, Miss, téngalo, no quiero que vaya a ningún paseo, que vayan los compañeros, pero que él no vaya, porque yo no quiero que haya ninguna salida, por más de que sea de aprendizaje, le puede pasar algo, ¿no? ¿Verdad? Inclusive, cuando los chicos son de la selección del colegio, pasa lo mismo. Ellos, los papás tienen siempre ese miedo al traslado.
Y otra cosa es el cuestionamiento de actividades, ¿verdad? Estos menores fuera del colegio, ¿qué hacen afuera del colegio? ¿Dónde van? Y este cuestionamiento de las actividades tiene que ver con cómo se divierten. Los chicos ahora, quizás a veces uno ve con nostalgia ciertas cosas, nos divertíamos de otra manera, teníamos la posibilidad de estar jugando afuera, teníamos la posibilidad de tener una fiesta, de tener más reuniones familiares, de salir más y de tener más reuniones de amigos, pero sí hay ciertos padres que se ven limitados por la inseguridad y estas actividades han cambiado. Entonces, la inseguridad ha llevado a que la educación en línea se consolide como una alternativa viable. No digo que es obligatoria, pero es como una alternativa que algunos contemplan. Los padres tienen miedo de permitir a sus hijos que se trasladen con dispositivos o que participen en actividades fuera del colegio, como dijimos, y eso restringe el desarrollo de habilidades sociales y de interacción de los estudiantes. Entonces, voy a hacer algo que no se hace, que es regresar a donde empezamos para ver con ustedes un ratito estas palabras, ¿verdad? Estos son los detonadores del cambio. Ya vimos cada uno de estos. La pandemia, cómo provocó un cambio, las redes sociales, los dispositivos, las herramientas de trabajo, especialmente las digitales y la información disponible, inclusive en las redes sociales, en Internet y por supuesto la inteligencia artificial. Este cambio de generación, ¿verdad? Donde antes aprendíamos y enseñábamos de otra forma, teníamos disponibles otras tecnologías que hay ahora diferentes que las de esa época, pero también la relación del profesor con el estudiante ha cambiado en este cambio de generación. Y la inseguridad que vimos que tiene un efecto en cómo nosotros aprendemos. Ahora, regresando a donde nos quedamos, es importante, entonces, con todo esto que hemos hablado, que la educación tiene que replantearse, es decir, plantearse nuevamente, pensar cómo enfrentar estos cambios y qué necesita un alumno actual al graduarse. Me pregunto si ustedes se han puesto algún momento a pensar cuáles son esas cosas que los estudiantes tienen que saber actualmente cuando se gradúen. Y aquí quiero hacer un pare importante. Muchas veces, como docentes, tenemos que reconocer que estamos encerrados en nuestra burbuja escolar, es decir, nuestro colegio, y nos olvidamos que allá afuera hay un mundo que empieza al día siguiente de que nuestros estudiantes se gradúan. ¿Qué necesita mi estudiante para ese día siguiente que se graduó? Muchas cosas. Y esas cosas las estoy proporcionando como colegio, las estoy proporcionando como docente cuando yo hago un trabajo de excesiva sobreprotección, cuando la mamá me pide que casi que el tercero bachillerato yo le escriba, casi que le escriba en la agenda y le mande el cuaderno en la mochila y si no se queja, yo estoy explicándole también a esa mamá que es importante que ese chico tenga autonomía, porque al día siguiente de que se gradúe ya no va a estar la profesora para que le escriba la agenda y le meta las cosas en la mochila. Entonces, ¿cómo yo, como colegio, cómo yo, como maestro, estoy trabajando en que haya realmente unas características en este alumno que lo ayuden para poder ir a lo que escoge en su vida, la universidad, el trabajo o su vida general, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo sobre este tema, ¿verdad? Cómo se ha ido estudiando. Entonces, la UNESCO en el 2021 hace toda una conversación con un montón de países, hace mesas de trabajo, diálogo, etcétera, y dice, bueno, ¿cuál es el futuro de la educación? Y sus conclusiones son que, primero, empieza diciendo no, que ninguna tendencia es destino. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, hoy día la inteligencia artificial es la tendencia. Eso no quiere decir que allá es a donde vamos a llegar nada más, vamos a llegar quizás a otro lado, ¿verdad? Hay múltiples alternativas posibles en el futuro. Así es bastante incierto, no sabemos qué pueda pasar después y puede haber para una persona muchas cosas diferentes que pueda hacer, muchos caminos diferentes. Debemos permitirnos pensar de manera diferente sobre el aprendizaje y las relaciones entre los estudiantes, los profesores, el conocimiento y el mundo. Y aquí es donde tenemos que poner toda nuestra atención para ver que nosotros a veces estamos solamente centrados en el conocimiento y se nos olvida que también somos quienes ayudamos a estos estudiantes a que entiendan cómo, y digo entiendan, y vean de ejemplo cómo relacionarse con los demás, cómo relacionarse con sus compañeros de la misma edad, pero también con los adultos,
cómo es nuestra relación como maestros y ellos ven con las personas que trabajan con nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros los adultos, nosotros con nuestros jefes y asimismo cómo es esta habilidad o cómo somos nosotros con el mundo y cómo deben ser ellos. Nosotros somos un ejemplo y este ejemplo muchas veces se nos olvida y no nos damos cuenta de que siempre nos están observando. Así como nosotros aprendemos de nuestros alumnos también, yo aprendo un montón de cosas sobre todo de los temas de digitales, les digo a veces, ven, por favor, explícame cómo hacer esto y ellos son excelentes maestros. Nosotros también tenemos que ser siempre abiertos para saber que enseñamos más allá de nuestra materia y que quizás no va a ser ese alumno, por ejemplo, ni sin materia física, quizás no va a estudiar una materia relacionada con física, pero que lo que aprendió de mí, de cómo relacionarse con otros, de cómo amar lo que hace, eso impacta muchísimo a ese estudiante. Entonces hay que renovar la educación, dice la UNESCO, promover la colaboración. Cuando habla de la colaboración no es, ay, tú me ayudas, no se refiere a eso, se refiere al trabajo en equipo, al trabajo con otros, donde generalmente cada persona en un trabajo en equipo tiene un rol. ¿Qué es lo que cometemos como error muchas veces nosotros como maestros? Hacemos un trabajo en grupo, sabemos que un alumno es el que va a hacer las cosas y no buscamos la manera en que haya colaboración. Pero si nosotros cambiamos la forma como nosotros mismas explicamos y distribuimos el trabajo entre nuestros estudiantes, entonces va a haber un trabajo en colaboración. Primero, cosa importante ahí, el problema o lo que yo estoy planteando que hagan en grupo debe ser interesante, debe ser un problema para resolver y no, a ver, entre todos lean esto y resuman. Eso no es un trabajo en grupo de colaboración. Ustedes saben que eso no va a pasar. Pero si yo planteo un problema y ellos tienen que solucionarlo, ¿verdad? Ya la cosa se pone un poco diferente. Y si además de eso yo a cada uno le pongo un rol, es decir, una función, tú vas a ser el que, por ejemplo, ¿no? El que escribe, tú vas a ser el que dibuja, tú vas a ser tal otra cosa, ¿verdad? Y a cada uno le distribuyo. Pero también puede haber otra forma, que es la que yo siempre promuevo para un poco jugar con el aprendizaje, y es decirles roles de la vida real. Por ejemplo, ustedes son todos un grupo de científicos o de periodistas o lo que sea, entonces tú eres el fotógrafo del periódico o de la página web, tú eres en cambio el redactor, tú eres el que maneja las redes sociales. Bueno, le ponemos diferente función y cada uno participa. Por eso es importante que para promover la colaboración tiene que haber algo que no puede faltar y es el número, tener en cuenta el número de estudiantes en el grupo. Si yo pongo un grupo de 10 estudiantes, de una vez estoy fracasando, no van a trabajar todos. Si yo pongo un grupo de 3 personas o de 5 personas, en lo personal, yo prefiero siempre impar, porque así sé que va a haber una discusión en la que van a tener que tomar una decisión porque alguien puede no estar a favor de la misma idea. Pero si promuevo este trabajo colaborativo, ¿verdad? Eso es importante porque aprenden ellos en ese grupo si realmente está bien armada la actividad, como dijimos, si he distribuido los roles, si adicionalmente a eso no es un grupo demasiado grande, entonces ese estudiante va a tener una oportunidad brillante. ¿Para qué? Primero, para mostrar cuáles son sus habilidades. Segundo, para compartir sus opiniones y si no está de acuerdo con otro, escuchar. Eso es un ejercicio fantástico de trabajo en equipo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esos momentos de colaboración tal como lo estábamos hablando. Y algo que los motiva a ellos es tener un producto final. Cuando yo hago un trabajo en grupo, ¿qué van a tener ellos para entregar? Que no sea una hoja nada más escrita, sino que sea algo que ellos puedan producir, ¿verdad? Fomentar las capacidades intelectuales, sociales y la moral. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad en que ciertas reglas están rotas. Vemos a veces con impaciencia, a veces hasta con desilusión, que hay muchas cosas que quisiéramos que no pasen, que afectan a la moral, ¿verdad? A la honestidad, a las buenas costumbres, al respetar las cosas del otro, el trabajo del otro, a muchas cosas que vemos en la vida diaria y que tenemos que nosotros decimos hay que cambiarlas. Nosotros somos parte de quien tiene que cambiarlas. ¿Cómo? Trabajando con nuestros alumnos. Así como escuchamos eso sobre el trabajar en colaboración, en equipo, lo podemos hacer también
a través de nuestras actividades, sean o no en grupo, con los chicos, para que ellos tengan efectivamente cómo hablar con otro y aprender esta interacción social que es tan importante y que se ha perdido con las pantallas. A mí me sorprende que mucha gente ya no le gusta hablar. Si tú le dices, te llamo por teléfono, la persona casi que te deja en visto y ya no quiere hablar contigo. ¿Por qué? Porque estamos solamente en la época de los audios o de mandar mensajes escritos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que fomentar esta relación social, este conversar, este hablar con otro. Tenemos que fomentarlo. ¿Cómo lo podemos fomentar? ¿Se acuerdan que hablábamos del trabajo en grupo? Entonces, ese trabajo en grupo, cuando todos los grupos terminan, puede ser una oportunidad maravillosa para hacer una puesta en común. Es decir, no me puedo tomar toda la hora. Entonces, si me voy a tomar 3 horas de clase, pues voy a hacer que cada grupo presente. Pero cuando no puedo hacer eso, que es lo normal, porque no me puedo llevar muchas horas de clase, tengo que avanzar, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer, a ver, ¿quién me quiere compartir lo que hizo? ¿Quién tiene otra opinión? Y entonces vamos generando por lo menos que se comparta el trabajo que se ha ido haciendo. Pero es importante recalcar, insisto, nosotros somos los que podemos impulsar en nuestra vida diaria, en el colegio, las relaciones entre los chicos. Porque en el colegio, ahí sí no está el celular, por lo menos no está permitido, ¿verdad? Por lo tanto, tengo la forma de hacer y de buscar la manera en que ellos compartan, hablen. Pero ahí viene una cosa, es que mis se insultan, se gritan, no hablan bien. Pues para eso estamos nosotros. ¿Ya? Cuando alguien te habla mal y te habla con las manos que no estoy de acuerdo y te dice así, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir nosotros? A ver, estás equivocado, así no se habla, porque tienes que hablar tranquilo. Cuando tú estés tranquilo, yo te escucho. Hay que trabajar con los chicos. A veces es difícil, a veces no es una sola vez, son muchas veces que hay que insistir, pero les hago notar que ese niño, como dijimos hace un rato, al día siguiente de que salga del colegio, se va a ir a un trabajo o se va a ir a la universidad. ¿Ya? Y va a tener que aprender a llevarse bien con los demás. Si nosotros podemos poner en práctica eso desde el colegio y ayudarlos a aquellos cuando vayan a la universidad a trabajar o a su vida, realmente pueden relacionarse mejor con otros, los vamos a estar ayudando por lo menos en un porcentaje ya grande a que tenga éxito. Porque en un trabajo, cuando tú vas y no puedes trabajar con otros, te peleas con todos los que trabajan ahí, entonces ese trabajo no te dura por más títulos que tengas, porque no te dura y te empiezas a quejar de todo. Es importante que uno sepa relacionarse con otros, no relacionarse a punta de chismes, ¿verdad? Sino realmente aprender a comunicarse, a decir las cosas claras, a hacer, a manejar las emociones, que lo vamos a ver después. Por otro lado está esto de orientar a los alumnos a trabajar juntos, que ya lo dijimos, y transformar el mundo con empatía y compasión. ¿Qué pasaría si todos perdemos las esperanzas? Si nosotros como profesores perdemos las esperanzas, entonces ahí sí está todo perdido. Nosotros somos los primeros que tenemos que creer y saber que aunque sea un niño a la vez, podemos transformar el mundo, que puede haber un cambio, que puede haber un cambio entre la relación de las personas, que puede haber un cambio en esto de trabajar juntos, siempre y cuando nosotros lo trabajemos con los chicos desde pequeños. Construir espacios de aprendizaje para los alumnos. A veces me dicen, Miss, yo quisiera que la clase no fuera tan fea, mi clase es fea, 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 mi aula parece un hospital. Bueno, pero nosotros podemos trabajar con los alumnos para que eso no sea así. No, Miss, es que usted no me entiende, yo trabajo en bachillerato y en bachillerato no los voy pues, a poner a hacer cositas pequeñitas para que ellos peguen. Entonces mi clase está horrible. Bueno, a los chicos y a los grandes, porque también a nosotros como grandes, cuando vamos a una actividad, nos hacen juegos, siendo grandes y todo. Tenemos que hacer algo en conjunto con otros, así sean nuestras ideas, ponerlas de una manera creativa, eso nos ayuda y nos gusta. Pero y si no hay recursos, se lo puede hacer hasta en cosas recicladas. Yo tenía un grupo de alumnos que siempre utilizaba carpetas manila, recolectaba carpetas manila y las utilizaba para hacer carteles en la clase. Hay diversas formas. Lo importante es que tengamos un ambiente donde todos nos sintamos bien en el sentido visual, pero también un lugar donde yo sepa que es un lugar seguro, que voy a ir a ese espacio de aprendizaje y no me van a juzgar, no me van a maltratar, pero al mismo tiempo voy a aprender y mi profesor o mi profesora me va a incentivar para seguir aprendiendo. Una última cosa que está en esta diapositiva y es muy importante, enseñar a desaprender.
no ser prejuicioso, no motivar las divisiones. Cuando hablo de enseñar a desaprender, quiero de ser bien clara. Nosotros aprendimos muchas cosas que ahora ya no sirven. Es decir, aprendimos, por ejemplo, ya podemos haber aprendido en algún momento dado, estoy inventándome porque eso no lo aprendí yo tampoco, pero hay mucha gente que aprendió taquigrafía, por ejemplo. Sigue siendo algo que sirve. Sin embargo, no quiere decir que sea la única forma de tomar notas. Hay otras formas, por lo tanto, si bien era importante, no puedo tener el prejuicio de que es la única forma, ¿verdad? ¿Qué tengo que desaprender? Yo creo que hay cosas, sobre todo cuando va saliendo nuevas cosas en tecnología, nos toca desaprender ciertos hábitos, nos toca desaprender ciertas cosas. Cuando en los últimos años que ha habido creciente información, ha habido creciente información sobre la nutrición, sobre la salud, nos ha tocado aprender a cambiar muchos hábitos. Es decir, ya no se come tanta harina, lo ideal, ¿no? Es no comer tanta harina. Ahora resulta que las colas, que nosotros crecimos con las colas, ya no son tan buenas. Por lo tanto, vamos a tener que aprender y para eso hay que desaprender, dejar ciertas cosas que habíamos aprendido y cambiarlas. Nosotros tenemos que tener estudiantes que sepan eso, que sepan que ellos pueden haber aprendido hoy algo, pero mañana puede haber evolucionado de otra manera y puede cambiar, porque el conocimiento no es estático, pero ser flexible y aprender que lo que sé hoy puede cambiar mañana es muy importante. Quizás en las clases, en las cosas básicas no va a pasar eso tienen los alumnos que entender, pero en ciertas cosas sí, y es importante que ellos puedan reconocer esto y tener esa característica. Qué habilidades necesitan nuestros estudiantes para su futuro? En abril de este año, por cosas del destino, hice una encuesta a 200 docentes para saber sobre tres temas específicos. Primero les pregunté cuáles creían ellos que eran las habilidades que eran necesarias para la universidad. También les pregunté qué habilidades consideraban ellos que eran importantes para el trabajo y cuáles eran las habilidades que ellos consideraban necesarias para la vida. Los docentes contestaron lo que está aquí. No está hecho estadística, pero he puesto las palabras más importantes a propósito. Para el trabajo, y ellos hablaban de que para el trabajo se necesitaba eh, comprometerse con su trabajo, comunicarse, saber de tecnología, de ser empático, tener esfuerzo, tener ética, honestidad. Estoy leyendo saltadas. Liderazgo, algunos hablaban de inglés, motivación, pensamiento crítico, proactividad, ser profesionales, resolver problemas, respeto, responsabilidad. Y bueno, un ser extrovertido decían, pero cuando decían ser extrovertido se referían a poder ser sociable, ¿verdad? Y relacionarse con los demás, trabajo en equipo, etcétera. De esto hablaban como habilidades para el trabajo. Más adelante, en esta misma presentación, vamos a trabajar sobre cuáles son esas habilidades para el trabajo que no dicen solamente los maestros, sino que realmente se necesitan y cómo se pueden trabajar en clase. Bueno, o en el colegio. Para la universidad, ¿qué se necesitaba? Decían ellos. Audacia, autonomía, lo que hablábamos, ¿no? Nosotros nos pasamos hasta tercero bachillerato haciéndole un pocotón de cosas al estudiante y no nos damos cuenta que en lugar de ayudarlo y enseñarle, porque para enseñar está un maestro, estamos desayudando, es decir, no estamos colaborando en que tenga las características que necesita para después. Por eso insisto en la autonomía, que sea capaz de ser autónomo. Obviamente no lo va a poder hacer desde el primer grado. Es decir, poco a poco vamos a ir haciendo que pueda ir soltando ciertas ayudas para que el momento que llegue el tercero bachillerato ya pueda ser más independiente en sus decisiones, en realizar sus actividades, etc. Hablaban de que para la universidad es necesaria la competencia digital, hablamos ya de la colaboración, la comunicación, comunicación asertiva, el inglés, la tecnología, la constancia. ¿Cuánta gente no empieza la universidad y la deja? Y después se arrepiente después de mucho tiempo, ¿verdad? Diligencia, disciplina, no hablando de la disciplina de no hablar en la clase, disciplina de ser también, como decía, constante, organizado y todos los días ponerme a estudiar. Todavía más si es que es una clase en línea, si estoy haciendo una carrera en línea, la disciplina es importantísima, porque si no, cuando me doy cuenta, no hice ninguna actividad que tengo que hacer, no hice ningún trabajo, no entregué nada, se me pasó el tiempo, ¿verdad? El esfuerzo es importante, la ética, habilidades organizacionales, habilidades sociales, la honestidad, la independencia, el inglés, el interés de investigar, de aprender más, investigar, la lectura comprensiva, la organización del tiempo,
El pensamiento crítico, respeto, responsabilidad, tomar decisiones. Otra vez aparecía tecnología, trabajo en equipo y valores. Vamos a otra. Yo les preguntaba, ¿qué necesito cuando salgo de la universidad, cuando salgo del colegio, qué necesito para poder vivir una vida en la que me vaya bien con los demás? Entonces ellos me decían ser asertivo, saber qué decir y qué no, colaborar con otros. Aquí en este caso, colaboración no se refería a lo que hablábamos antes del trabajo en equipo, se refería realmente a ayudar cuando ellos lo ponían. El compromiso, es decir, aprender que si nos comprometimos a algo se cumple, eso nos ayuda a mantener relaciones con los demás. Otra vez aparecía la comunicación asertiva, el conocimiento en tecnología, porque ayuda para poder relacionarte a través de los dispositivos electrónicos. Uno mantiene relaciones con otras personas. Empatía, empatía, es decir, poder entender, quizás a mí no me afecta lo que te está afectando a ti, y quizás no lo entiendo completamente, pero por lo menos entiendo que a ti, con tus características personales, no te está yendo bien con eso, y lo respeto, ¿verdad? Lo respeto y lo entiendo. Entonces, ética, habilidades sociales, que vamos a verlas más adelante, honestidad, humildad, inteligencia emocional, que la tenemos más adelante también para ver, lealtad, liderazgo, respeto, responsabilidad, llevarme con los demás, ser independiente, ser solidario, tener inteligencia emocional, empatía y justicia. Estas son las opiniones de los maestros, no son las mías. Sin embargo, estoy de acuerdo con muchas de las que ellos ponen. Entonces, aquí no está apareciendo algo, lo voy a poner manualmente porque por alguna razón no está saliendo. Un ratito. Déjame, buscarlo aquí. Ok, aquí está. Mm, Un ratito, un ratito. Pero bueno, lo voy diciendo mientras tanto. Yo tengo hechas unas tablas que quiero compartir hoy día con ustedes, que tienen relación con qué es lo que Alexandra, no es de ningún estudio ni nada así, sino en mi opinión y en mi experiencia, en lo que he ido haciendo, qué es lo que yo puedo hacer en el aula que realmente ayuda a que haya habilidades, ¿verdad? Que puedo trabajar y que van a impactar esto que hablábamos de la universidad y del trabajo, de cómo va a irme en la universidad y en el trabajo. Ok, ya la tengo aquí para poderla abrir. Perdón por el pequeño lapsus de tecnología. Ok, entonces, aquí estamos viendo estas diferentes cosas que yo he recopilado de como importante para nosotros poder trabajar esto que decíamos, ¿verdad? Esto que yo necesito para la universidad y el trabajo. Entonces yo he puesto en la derecha, en la columna derecha, estas alternativas del colegio y voy a ir explicándolas, ¿verdad? Pero en la izquierda está la habilidad que se requiere, que realmente el trabajo y la universidad y la vida requiere de mí. En la primera está competencias socioemocionales. Cuando hablamos de competencias socioemocionales, estamos hablando realmente de poder gestionar las emociones. Cuando yo digo gestionar las emociones, me he reído porque un alumno me ha dicho, Miss, gestionar las emociones no significa nada para mí porque gestionar no entiendo esa palabra. Bueno, es manejar las emociones. ¿Cómo yo las manejo? ¿Cómo yo las enfrento? No solo las mías, las del otro también, porque esa otra persona que está frente a mí también tiene emociones y si yo entiendo por qué están pasando ciertas cosas, puedo manejar mejor a esta persona con sus emociones para que no me afecten, ¿verdad? ¿Qué necesidad de estas competencias socioemocionales hay en el trabajo y en la universidad? Bueno, está el trabajo en equipo, que decíamos que es importante para el trabajo, la gestión de las emociones, la gestión de conflictos y de cambios, la resolución de conflictos y negociación colaborativa. ¿Cómo eso lo puedo enseñar en el colegio? ¿Cómo hago que aprendan a resolver conflictos? ¿Cómo hago que puedan gestionar los cambios o manejar los cambios, manejen las emociones y trabajen en equipo? A ver, aquí en la derecha puse algunas cosas, nunca va a ser suficiente porque es un resumen, pero las alternativas, y yo las aplico, nosotros tenemos en el colegio, eh, todo este año, tenemos competencias socioemocionales como asignatura. Yo no lo tengo como una inserción curricular, sino como una asignatura. Y los estudiantes en esa materia, desde el segundo grado hasta el bachillerato, van aprendiendo a hacer diferentes cosas en cada grado, pero la principal y más importante es aprender a reconocer las emociones propias y de otros.
Por lo tanto, voy aumentando la cantidad de las diferentes emociones, ¿verdad? Que ellos van aprendiendo a reconocer, entendiendo que ellos también, a través de ejercicios y actividades de clase, ellos van viendo que hay unas emociones básicas que se aprenden en los grados más chiquitos y después hay otras emociones adicionales a esas o derivadas de esas. Pero, ¿por qué la importancia de reconocer las emociones? Y aquí hay algo clave, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron que las emociones están en el corazón. Y es más, cada vez que hablamos de las emociones, dibujamos un corazón, yo te quiero, y un corazón. El día 14 de febrero, ¿verdad? Todo se trata de las emociones. Y este mundo lo ha puesto como dibujado en forma de corazón. Sin embargo, las emociones no nacen en el corazón. Las emociones nacen en el cerebro. Y el momento que nosotros comprendemos que atrás de una emoción hay un pensamiento que hizo que haya esa emoción, y ese pensamiento más la emoción hicieron que como efecto haya una acción o una reacción, entonces empezamos a entender muchísimo de las cosas. Yo voy a explicar un ejemplo, pero quiero decir que eso ha sido clave tanto para los profesores como para los estudiantes en el colegio, ir entendiendo ese proceso. Y también para los padres. Nosotros tenemos competencias socioemocionales para los padres, para los alumnos y también para nuestros maestros. Entonces, cuando hablamos de esta secuencia, estamos hablando de que si yo hoy día, ¿verdad? Me miraron en la clase, alguien estuvo mirando lo que yo hacía y yo me dije a mí misma, uy, me está criticando, no le parece lo que hice porque estaba mirándome. Mi emoción que viene después de ese pensamiento, ¿ya? Mi emoción quizás es de tristeza, ¿verdad? O me da miedo que me estén mirando. En el caso de la inseguridad que está pasando, pues si alguien me viene, pues puede dar miedo. Y de ahí viene una acción. Dijimos que es un pensamiento, emoción, acción. Y de ahí viene una acción. ¿Y cuál es esa acción que viene después? Esa acción, en el caso de lo que dijimos, me miraron y yo ya interpreté que me miraron mal. Como me dije que me miraron mal, me entró tristeza, ¿verdad? Mi reacción puede ser diferentes cosas. Quizás me pongo a llorar. Quizás la reacción que tengo es que me pongo indignado con todo el mundo y grito, ¿verdad? Le grito a las personas cuando me hablan. Pero si yo entiendo que esa reacción, si yo empiezo a entender que esa reacción está siendo el efecto de una emoción y que esa emoción nació por un pensamiento y hago ese ejercicio para entender cuál fue el pensamiento que terminó en esta acción de estar mal genio gritándole a las personas, ¿verdad? Entonces eso me va a ayudar porque yo la próxima vez voy a poder decir, ok, ya no voy a reaccionar así y trato de ir cambiando mis reacciones, ¿verdad? Y trato de no decir, si la persona me está mirando, y yo digo, no, es que me está mirando mal y me está criticando, pues yo digo, a ver, calma, no te está mirando para criticar, te está mirando quizás por otra razón, está mirando para aprender, para cualquier cosa, ¿verdad? Y eso ayuda a cambiar la secuencia, es decir, me cambia la emoción y me cambia la acción. Luego hablamos de que la comunicación es importante también en el trabajo y en la universidad. Eh, ¿Por qué es importante la comunicación? Porque ahora la comunicación actual en el trabajo y en la universidad es multicanal. ¿Por qué digo multicanal? Porque no es solo oral, no es solamente por teléfono en WhatsApp escrito o por mensaje de voz, es también virtual. Hay un montón de maneras de comunicarse, ¿verdad? Y también momentos para comunicarse. Yo también me comunico en diferentes momentos y por diferentes razones, porque puede ser que me enganché con algo de política, por ejemplo, o de belleza, yo qué sé, o de fútbol en el Instagram. Pero luego, ¿verdad? Me engancho para otros temas, ya no en Instagram, sino ya en la plataforma escolar. Depende de cómo esté realmente mi aprendizaje, cómo el colegio esté haciendo para involucrarme en esta relación con la comunicación. Por lo tanto, la comunicación efectiva es muy importante. ¿Sería parte de competencias socioemocionales? Quizás un poco, porque es importante comunicar bien las emociones. Cuando tú te quieres relacionar con alguien en un trabajo, tienes que manejar bien tus emociones, como dijimos, entender un poco las emociones de otro, pero también aprender a comunicar efectivamente tus emociones y aprender a comunicarte de manera clara, por escrito, también de manera verbal, cuando escribes un correo y todas las formas de comunicación para que realmente se entienda lo que quieres decir y no haya problemas. Por supuesto, en la universidad, no solo en el trabajo, en la universidad eso es primordial también, porque en la universidad yo también tengo que entregar trabajos, también tengo que comunicarme con mi maestra, también tengo que mandarle probablemente correos y un montón de cosas que requieren de comunicación. ¿Cómo vamos ensayando esto en el colegio? Haciendo presentaciones orales.
Ay, pero si yo siempre hago exposiciones, Miss, no me está diciendo nada nuevo. Sí, pero hay algo que es importante y es que cuando yo hago presentaciones orales, no solo voy a calificar de qué está hablando el estudiante, sino cómo está haciéndolo. Se está apoyando en la pared, está hablando, gesticulando para que yo realmente entienda. Lo que ha puesto de apoyo visual, ¿se entiende? ¿Realmente apoya lo que dice? Y se lo voy diciendo, ¿verdad? A ver, tienes que mejorar esta parte, tienes que hablar de mejor manera. No repitas estas palabras que las tienes como muletilla. Siéntate o párate, dependiendo de cómo sea, de mejor manera. Tienes que aprender a manejar de alguna mejor manera, digamos, la parte tecnológica. Y eso se lo vamos ayudando a hacer a través de estas presentaciones orales que uno va retroalimentando. Redacciones argumentadas. Cuando uno les pide la opinión, yo me he encontrado muchas veces docentes que dicen, no, yo le puse todos los puntos en el examen porque yo en esta pregunta yo le dije que dé su opinión. Entonces, como es su opinión, tiene todos los puntos. Pues no, yo tengo que exigir que cuando alguien dé su opinión con un argumento. Si no, esa pregunta no vale. Si yo digo que realmente no me gusta ese libro que estamos leyendo, listo, pero ¿por qué no te gusta? Dame razones válidas de por qué, ¿ya? No es que no me gusta porque no. No, tienes que tener una razón. ¿Y por qué enseñamos esto? Y por qué eso es importante. Porque el día que vaya al trabajo o a la universidad, va a tener que responder muchas veces a cosas y va a tener que usar un argumento válido de por qué no le salió tan bien y le va a tener que decir al jefe o por qué es mejor tomar esta decisión, le va a tener que decir al compañero de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante poder tener siempre argumentos. Expresión de emociones, como ya lo hablamos, ¿verdad? Eso se puede hacer de manera verbal, se lo puede ir ensayando en la música, en la pintura, en la escritura. Todas esas son posibilidades en el colegio para que haya expresión de emociones y también comunicación. El uso de redes sociales para la empresa. Si bien ustedes ven que está en la columna del colegio, pero uno puede aprender, enseñarles a los chicos cómo se puede usar las redes sociales para la empresa. Y quiero hacer una aclaración ahora. En este momento, una empresa estoy hablando, no la tiendita de la esquina, una empresa que no utiliza redes o que no comunica, no existe. Si tú ahorita no comunicas, no existes. Es decir, cuando hablamos de comunicar, estamos hablando de que tienes que comunicar las cosas buenas que tienes, qué cosas vendes, qué servicios das, si es que tienes servicio a domicilio, cómo haces la entrega, a qué teléfono conectarse, bueno, y todas estas cosas que son importantes para lograr ventas o para que los clientes conozcan los productos, etcétera. Sé que ahora es un momento crítico, no estamos en una época realmente normal, porque las empresas tratan de mantenerse un poco calladas y no comunicar todo por el miedo a la extorsión. Sin embargo, sí que nos quede en la cabeza que una empresa debe de comunicar sus productos y debe de tener claridad, los clientes tienen que tener claridad de qué tienes tú, qué vendes, qué esta empresa, esta tienda grande, por ejemplo, cuando vemos el aquí Tía, Pica, todos tienen en redes, ¿verdad? Y tienen sus páginas web donde dicen qué tienen y qué venden, porque eso ayuda a que la gente te conozca. Si tú no tienes información, pues la gente no lo va a poder conocer. Por eso para mí sí es importante que los chicos aprendan en el colegio, que nosotros les enseñemos a trabajar en emprendimiento, pero que ellos entiendan también, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen porque lo he visto, también que ese emprendimiento ellos planifiquen cómo serían sus redes sociales, qué nomás publicarían. ¿Qué mensaje mandarían para que la gente conozca su emprendimiento o conozca su negocio, verdad? Luego estamos hablando de unas habilidades que hay que tener para seguir aprendiendo toda la vida. Esta habilidad de aprender toda la vida es importantísima. Vamos, tres, las competencias socioemocionales, la comunicación y las habilidades para toda la vida. Cuando hablamos de las habilidades para toda la vida, no hablamos de solamente las habilidades, solamente saber cosas que uno aprende en el sentido de académico, es decir, solamente de una materia, de medicina, que lógicamente la medicina, si estudio medicina, pues toda la vida voy a tener que seguir aprendiendo. Pero en las otras carreras también voy a tener que seguir aprendiendo porque evoluciona todo el tema digital, evoluciona la tecnología y voy a tener que seguir aprendiendo. Voy a tener que empezar a hacer otras cosas. En la época de la pandemia, una de las cosas que fue increíble es cómo evolucionaron las entregas a domicilio y muchísimas empresas tuvieron que empezar a poner sus productos en línea y hacer en ese momento a la rápida catálogos y eso para poder venderlos, ¿verdad? Pero a esa gente le tocó, ¿verdad? Pagar piso, digamos, aprender a poder hacerlo en línea. Por lo tanto, es importante que los chicos tengan
todas las herramientas que necesitan para seguir aprendiendo el resto de su vida. ¿Qué cosas en el colegio podemos poner como ingrediente, como herramienta, para que estos estudiantes puedan seguir aprendiendo toda la vida? Podemos poner como herramientas, por ejemplo, la comprensión lectora. Si un estudiante no comprende lo que lee, ya obviamente es bastante complejo que pueda avanzar, que pueda aprender diferentes cosas, porque uno también aprende leyendo, pero también aprende haciendo un análisis de las cosas. Y la comprensión lectora, sobre todo la inferencial, que es sacar conclusiones con las pistas de un texto, me ayudan a mí a poder sacar deducciones de cómo son las cosas o poder intuir cómo puedo ir arreglando o cambiando ciertas cosas y ajustándolas. Y ser crítico también es importante en la comprensión lectora, es decir, esto que estoy leyendo lo evalúo, ¿verdad? ¿Es bueno o malo? Pero bueno o malo en el sentido de me sirve, no me sirve. ¿De qué fuente es? ¿Esta fuente es creíble o no? Otra alternativa importante de trabajar en el colegio, ¿verdad? Otra habilidad que hay que trabajar en el colegio y que es importante es el inglés, para los que tienen la posibilidad de hacerlo. Muchísima información y muchísimas aplicaciones en línea están en inglés. Y manejar bien el inglés es un plus para poder seguir aprendiendo más cosas, ¿verdad? Y por lo tanto no quedarme en el trabajo rezagado. Conozco una persona que en esta época enseña, creo que me parece que arte, y que los chicos le piden poder aprender Photoshop y algunas, Canva y otras cosas, y esa maestra dice que ella no puede con la tecnología y no ha aprendido nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que realmente esa maestra, ¿verdad? No pudo seguir aprendiendo. Quizás no maneja bien la tecnología y eso no le ha permitido seguir aprendiendo otras formas de diseñar, otras formas de poder editar y hacer imágenes que no sean solo a mano, sino también otras diferentes, ¿verdad? Y como pusimos hace un rato, el manejo de fuentes es una habilidad muy importante porque no solamente hablamos de las fuentes cuando investigamos algo, sino también cuando alguien nos dice algo o cuando nos llega algo por WhatsApp, ¿verdad? Ser capaces de poder analizar y saber si realmente esa información es o no una que valga la pena para tomar una decisión. Vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros también tenemos como una habilidad imprescindible en esta época el manejo de la tecnología, que lo nombrábamos hace un rato. Y para eso, una necesidad que hay en el ámbito laboral de la empresa, pero también en el ámbito de la universidad, es que tengamos nosotros, tenemos la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial debo saberla utilizar. Es decir, tengo que saber, por un lado, escribir en inglés le dicen prompt, esta pequeña frase o esto que yo escribo para que este párrafo que yo escribo, donde digo qué es lo que necesito que me busque, porque si yo pongo muy general, entonces la IA no va a poder generarme lo que yo necesito. Yo quiero que me estoy inventando, ¿no? Que yo quiero que me haga una clase sobre no sé, sobre los colores. Ya, pero yo no puedo poner solamente eso. ¿Cómo tiene que ser la clase? Quiero una imagen, quiero un texto. Si quiero un texto, ¿cuántas palabras tiene que ser o cuánto tiempo tiene que durar? La clase, ¿a quién está dirigida? ¿A niños de kinder? ¿A niños de secundaria, de primaria? ¿A docentes? ¿Ya? Tengo que darle toda la información para que la IA pueda realmente darme el resultado que necesito. Por lo tanto, es importantísimo para los trabajos que tenemos actualmente el poder utilizar bien la IA para no perder tiempo y podernos ayudar en nuestro trabajo, ¿verdad? La programación y el uso de la tecnología también es importante. Si bien no es imprescindible, es una de las áreas que más puestos de trabajo genera en este momento. La programación, la tecnología y todo lo relacionado con el análisis de datos. ¿Qué podemos hacer en el colegio para ir nosotros promoviendo estas habilidades? Podemos trabajar en robótica y programación. Y aquí yo tengo un punto de vista sobre la robótica y es que, insisto, es mi punto de vista, ustedes pueden tener otro y yo lo respeto, pero siempre que trabajo con robótica, insisto, los profesores que en el colegio que trabajen no solamente la robótica como algo de armar, porque la habilidad que les va a servir en realidad para su futuro es el armar, sí, pero programar, es decir, esto que yo he armado o este robot que pueda, de acuerdo a lo que yo voy programando, los comandos que le voy dando, pueda hacer lo que yo le digo, es decir,
avanzar, hacer diferentes cosas, ¿verdad? Por lo tanto, para mí la robótica es importante, pero atada a la programación, no tanto a la construcción. STEAM. STEAM es una fantástica fuente de muchas habilidades, no solo de tecnología, porque STEAM, con la E y la A, STEAM significa ciencias, tecnología, ingeniería, que es la E, ¿verdad? Pero en inglés, arte y matemática. Si yo trabajo en STEAM, quiere decir que yo le planteo un problema a mis estudiantes y ellos utilizan esas materias que acabo de decir, ¿verdad? Esas áreas, ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y otras para poder solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo yo les plantee el problema, que ellos realmente tengan que pensar, analizar y usar las materias. Por ejemplo, hace un tiempo les inventamos un caso y les pusimos que había un genio que era Elon Musk, supongo que lo han oído nombrar, les dijimos que como Elon Musk en esa época y ahora no, pero estaba trabajando con Trump, estaba muy ocupado y no tenía tiempo para trabajar en el diseño de sus cohetes y que por lo tanto ellos debían trabajar en el diseño de los cohetes y esos cohetes tenían que medir tal tamaño y tenían que volar y tenían, o sea, tenían que realmente impulsarse, etcétera, ¿verdad? Era con material reciclado. Sin embargo, ellos tenían que resolver esto. ¿Cómo lo tienen que resolver? Haciendo pruebas, uniendo diferentes materiales, haciendo cálculos, etcétera. ¿Y eso en qué ayudó? ¿Para qué sirve eso? Bueno, para muchas cosas que tienen relación con, en cierta forma, usar la tecnología o la electrónica, pero además de eso, es decir, que yo tengo que buscar alternativas para solucionar un problema. Eso ya es un gran aprendizaje, aprender a solucionar problemas porque para solucionar un problema, como el que estábamos hablando, tengo que ver diferentes perspectivas. Y ver diferentes perspectivas o diferentes ideas me ayuda a ver que no todas las cosas y no todos los problemas tienen solo una alternativa de solución, sino que hay varias alternativas y yo aprendo a escoger la mejor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aprender, de que las empresas necesitan la parte tecnológica, también necesitan personas que puedan programar y que puedan solucionar problemas. En otro punto, hablamos de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, se habla de las habilidades blandas, creo que todos los días en diversas entrevistas, estudios, etcétera, y nos critican mucho a los colegios y nos dicen que nosotros no desarrollamos habilidades blandas. En este caso sí las voy a leer, he puesto algunas, porque otras se repiten con cosas anteriores, pero las habilidades blandas son las habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo, que ya lo hablamos antes, planificación y gestión del tiempo, muy importante, sobre todo para aquellos que les gustan las redes sociales y se les va mucho tiempo en redes sociales, ¿verdad? Aprender a utilizar al máximo el tiempo y planificar las cosas e ir viendo, midiendo que se vayan cumpliendo. Estar orientado a resultados, saber por qué hago las cosas. Es decir, si yo estoy haciendo algo en mi trabajo, saber cuál va a ser el resultado y yo mismo, ¿verdad? Estar orientado a que eso tiene que funcionar. No solo cumplir una hora de estar ahí en mi trabajo y poderme ir, sino entender que tengo que estar orientado a un resultado y que mientras a la empresa le va mejor, a mí también. Pero lo mismo en la universidad. En el momento que yo comprendo que el resultado va a ser mi tesis, por ejemplo, y yo para poderme graduar, hago mi tesis, tengo que estar orientado a que yo tengo que hacer, por ejemplo, una investigación que me va a dar también un resultado, por lo tanto lo tengo que hacer bien, no inventármela, hacerla bien para que esa investigación me dé un resultado que de verdad va a funcionar y a servir. Pero lo que yo hago todos los días tiene que estar orientado a una meta, a por qué lo hago, qué voy a conseguir con eso, ¿verdad? En una clase, nosotros también hacemos cosas orientadas a un resultado, a un aprendizaje. Si nosotros enseñamos cualquier cosa que se nos ocurre y no estamos orientados en qué es lo que el niño va a aprender, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a evaluar que sí se llegó o no a ese resultado si ni siquiera sabemos a dónde íbamos, ¿verdad? Otra importante es la negociación, saber mediar. Ahora no es como antes, que veíamos en las generaciones, que lo que decía una persona, eso era y se respetaba la autoridad o se respetaba al profesor. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de opinar. Y por lo tanto, nos toca a veces negociar, ¿verdad? A ver, tú tienes la razón o yo y tratar un poco de negociar las opiniones o mediar para poder llegar a un acuerdo entre todo el grupo, entre todos los que trabajan conmigo o entre todos los que están en nuestro curso en la universidad. Es importante la negociación. Flexibilidad y adaptabilidad la conversamos. Es decir, a partir de la pandemia tuvimos que ser flexibles en un montón de cosas, saber que hay que adaptarse a los cambios,
que nada es estático, que lo que es hoy día, mañana puede ser diferente. La tecnología también nos enseñó que hasta ahorita estamos conectados aquí en el Zoom, mañana no sabemos qué va a surgir para poder tener estas capacitaciones y pueden ser diferentes, ¿verdad? Pero es importante saber que tengo que enseñarle a los alumnos porque ellos necesitan tener flexibilidad y adaptabilidad. Comunicación, que ya la hablamos, el pensamiento crítico, que se habla mucho y se entiende poco, pero el pensamiento crítico en realidad es que cuando yo enfrente una situación pueda hacer en mi cabeza una evaluación de esa situación, ¿verdad? Y verla desde varios puntos de vista para analizar y ver cuál es la mejor opción para solucionar ese problema o esa situación. Resolución de problemas y creatividad, organización, que la hablamos, ¿no? Importante el tiempo, orientar el tiempo, planificar el tiempo, pero también organizar, ¿verdad? ¿Qué va primero, qué va segundo, qué va tercero? Y poder así tener un mejor resultado de lo que estoy haciendo. Autonomía, hablamos de la autonomía. Es decir, si yo en un trabajo necesito siempre que me estén explicando, que me estén ayudando, que me, como dicen aquí con mucho cariño la gente de la sierra, que nos den haciendo, entonces resulta que la empresa no valora esa falta de autonomía. Y lo mismo pasa en la universidad. En la universidad ya hay cosas que yo debo de poder auto organizar, auto controlar y, por supuesto, autorregular, porque uno de los problemas que enfrentamos en las aulas es la falta de autorregulación personal, ¿verdad? Y eso se trabaja desde lo que hablábamos, desde las emociones, pero también que los chicos comprendan que no va a tener toda la vida alguien atrás, que ellos mismos tienen que poner de su parte para mejorar. Es intención la que uno pone, la intención, pero también obviamente esa intención acompañada de una acción para que realmente haya un cambio y yo pueda estar mejor en mi relación con los demás, ¿verdad? Cuando estoy en un espacio como una clase, pueda llevarme mejor con los demás, con esta autorregulación. Pero la autonomía es muy importante, tanto en el trabajo como en la universidad para tener éxito. Iniciativa. He encontrado con los años que la iniciativa no es tan fácil, porque antes había quizás otra forma de pensar sobre la universidad y sobre el trabajo, pero en esta época en que las personas valoran tanto su tiempo libre, ¿verdad? Y que ya a la hora de irse todo el mundo se quiere ir, ¿qué es lo que pasa con este tema de la iniciativa? Pero hay personas que se limitan a hacer solamente lo que les dijeron que hagan y no tienen iniciativa. Pero los que tienen iniciativa de hacer cosas nuevas, de pensar de otra manera, de proponer cosas, en cambio, ellos generalmente van teniendo éxito y puede ser acceder a un mejor trabajo, ¿verdad? A una mejor posición en su trabajo, pero también la iniciativa los ayuda a buscar información y aprender más cuando estás en la universidad. Si yo, hay un tema que el profesor toca y a mí me parece interesante, como hoy día, supongamos que a ustedes les parece interesante lo de las habilidades blandas, estas habilidades que no son técnicas, es decir, no son de matemáticas, ciencias, lengua, no, son habilidades que no son ese tipo de habilidades técnicas, sino que son estas habilidades para relacionarse con otros, estas habilidades que son tan buenas para poder trabajar y estudiar. Si yo, por ejemplo, veo que esto es importante, interesante, y yo tengo la iniciativa de buscar y de proponer algo en mi colegio, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que haya un cambio y diferencias en el trabajo que yo hago. Sociabilidad y manejo de las relaciones. Hablamos también de eso. La pandemia trajo ese problema y trajo como un problema mayor que me lo hizo notar una persona de un trabajo que me contó que un exalumno mío estaba trabajando con él, etcétera, y me decía, mira, las habilidades blandas son importantes y yo sí veo una diferencia de que ese alumno, o sea, ese chico llega, ya, porque no ha estudiado en la universidad todavía, está, digamos, haciendo en este trabajo sus primeros pininos, recién aprendiendo, se fue del colegio al trabajo y está planificando empezar la universidad después, pero me decía, mira, hay una diferencia con él y es que él entra y no entra mirando su celular. Me dice, te puede parecer una tontería, pero aquí en el trabajo la mayor parte de la gente y los chicos que vienen recién salidos del colegio entran y ni siquiera saludan, porque solamente entran mirando su celular y haciendo con los dedos así, pero no saludan. Y es tan importante, decía él, para que haya una buena relación, que alce la cabeza, que se dirija a la persona que está al frente, que lo salude, que le pregunte cómo está. Es tan importante para poder entablar una relación, ¿verdad? Y poder realmente tener un trabajo agradable o un año universitario agradable. Por lo tanto, esta sociabilidad, es decir, ser amable, saber
saludar, agradecer, pedir por favor, etcétera, es muy importante, ¿verdad? En todos los ámbitos de nuestra vida. Y la responsabilidad, saber que la palabra responsabilidad es muy, muy importante y un requisito para la universidad y para el trabajo. Si soy irresponsable, no voy a tener a alguien que me esté ayudando o haciendo las cosas por mí. Yo soy el que tengo que ser responsable. Asimismo, cuando me equivoco, tengo que aceptar la responsabilidad de haberme equivocado. A mí me ha tocado muchas veces decir, y creo que a todos, decir, sí, la verdad, sí metí la pata y me equivoqué. Espero que no me vuelva a pasar. ¿Ya? Pero digamos que eso es parte de las habilidades que uno tiene que tener para poder seguir en el trabajo bien. Ahora, ¿cómo puedo enseñarlas en el colegio? Volvemos a que estas habilidades se van enseñando a través de estos trabajos en grupo que dijimos, que eran planificados por el profesor para que tome decisiones, etcétera, ¿verdad? Ese trabajo en grupo me va a enseñar a ser responsable. Siempre hay uno que es líder, pero yo tengo que también promover el liderazgo. Es decir, un liderazgo es de alguien que vaya ayudando a los demás, ¿verdad? Marcando el camino, quizás para terminar una actividad que no estaba terminada, etcétera, para avanzar en el proyecto que están haciendo, pero siempre de una manera, un liderazgo que realmente inspire, que sea un liderazgo que realmente inspira a otros alumnos a seguir lo mismo o a completar el trabajo, la actividad o resolver el problema que tenemos en esta actividad de grupo. También es importante que nosotros como maestros debemos ser líderes. Cuando realmente somos líderes en nuestra clase, en nuestra aula de clase, se nota, porque los estudiantes están todos atentos, involucrados y motivados. Cuando no somos líderes, tenemos una clase en que realmente cada uno va por su lado, ¿verdad? Y realmente el profesor no puede hacer muchas cosas ahí. Bueno, por otro lado, todas las oportunidades que yo ponga para comunicar, como dijimos, ¿verdad? Oralmente, por escrito, de diferentes maneras, son una forma de promover las habilidades blandas. Estas actividades donde ponen en práctica la creatividad, que a veces pensamos que no son importantes. Este profesor de sociales que le pide a los chicos que representen los accidentes geográficos, ¿verdad? Haciendo cosas manuales. Todas esas cosas que pueden implicar utilizar la creatividad son importantes también. Ir soltando lo que hablamos hace un rato, para que haya todas estas características de la izquierda, hay que ir soltando en la medida en que ya vayan creciendo los chicos, ¿verdad? Para que vayan teniendo esta autonomía y responsabilidad de la que hablamos. Que ellos poco a poco, ¿verdad? Progresivamente, los más chiquitos necesitan más ayuda y yo vaya aflojando para que tengan menos ayuda cuando sean más grandes, ellos vayan cultivando estas características. Premiar las iniciativas. Cuando alguien sale con una idea espectacular, hace algo, ¿por qué no hacemos esto en el colegio? Esa iniciativa de los alumnos también, si yo las premio, las iniciativas que sirvan, ¿no? No cualquier cosa. Entonces, realmente eso es algo que puedo hacer en el colegio que va fomentando estas habilidades blandas. Y por supuesto, cada vez que yo fomento que cuando hay un problema, los estudiantes conversen entre ellos, ¿verdad? Y arreglen el problema en lugar de estos malentendidos que se arman y terminan a veces muy mal, que haya este conversar y mediar, entonces va a haber también una comprensión mejor de las relaciones que tienen que ser pacíficas. Y en esta última parte, yo agregué también otras habilidades que a lo largo de este tiempo he visto como muy importantes, porque al conversar con exalumnos, con muchos exalumnos, veo que en sus vidas les he preguntado, ¿cómo está tu vida? ¿Qué te está pasando en tu vida? ¿Y qué crees que te hizo falta o que te hace falta aún y que tú crees que podríamos haber enseñado en el colegio? Y surge algo que es constante y es el manejo financiero. Cuando hablo de manejo financiero, no hablo de manejar solamente una empresa. Generalmente en los colegios tendemos a enseñar emprendimiento, cómo manejar un emprendimiento o economía en general. Otras veces enseñamos cómo funciona una empresa, pero nos olvidamos de enseñar el manejo de finanzas personales de manera responsable, es decir, cómo se usa un banco, qué es el crédito, qué pasa si yo pago el mínimo de la tarjeta o pago en cuotas, qué pasa si yo invierto en algo, ¿verdad? ¿Cómo tengo que hacer para invertir y luego, por ejemplo, recuperar esa plata cuando hago un negocio, ¿ya? Y poder seguir produciendo, por ejemplo, así sea de galletas mi negocio, pero tengo una inversión que he hecho, ¿cómo la recupero? Entonces, voy aprendiendo este manejo de finanzas personales, donde yo también aprendo que yo no puedo en mi vida personal endeudarme con un montón de cosas y después no tener para comer, ¿verdad?
Por lo tanto, aprendo a hacer un presupuesto, a utilizar un banco, a utilizar bien, de forma saludable, una tarjeta de crédito, pues, y todas estas cosas que realmente se necesitan como habilidad para la vida, ¿verdad? Otra cosa que es importante para el trabajo, la empresa, la universidad o la vida personal es entender ciertas nociones básicas de funcionamiento empresarial. ¿Ya? A veces nos quedamos en ciertas cosas que oímos y no entendemos cómo funciona una empresa, ¿verdad? Ahí viene gente que te dice, no, pero es que la empresa no debería de ganar, no sé, nada, debería de regalarnos algo, ¿verdad? Y realmente, o bajar los precios porque están muy altos y cuando uno hace el análisis, si estuviera dentro de la empresa, se da cuenta de que no está ganando, sino por cada botella, me estoy inventando 2 centavos. Sin embargo, nosotros queremos que nos den eso gratis, ¿verdad? También en el funcionamiento empresarial, que aparte de entender esto que acabo de decir, de cuánto me cuesta producirlo y en cuánto lo voy a vender, cuánto voy a ganar, ¿verdad? Y cuánto es lo mínimo en lo que lo puedo vender, también es importante que los chicos entiendan, ¿verdad? Sobre estas nociones básicas del funcionamiento empresarial, lo que significan los pasivos, lo que significan los activos, cómo puedo hacer un presupuesto, un plan para poder llevar adelante mi empresa, un plan estratégico, etcétera, ¿verdad? De forma básica, pero es importante, eso les va a servir para cuando ellos estén en el trabajo. Y cuando están en el trabajo, eso sí se considera un plus, una persona que sabe hacer, de cualquier carrera que venga, pero si sabe hacer presupuesto, si sabe cómo funciona más o menos la empresa, si sabe, así estudia una cosa que no tenga nada que ver. En el trabajo se valora eso y en la universidad nos da una ventaja sobre otros alumnos que estudian lo mismo que nosotros. Entender las leyes básicas laborables de tránsito y la Constitución. Eso es sumamente importante. Hay muchas veces en que, como conversaba con exalumnos, no entendemos las leyes laborales y al no entender las leyes laborales a veces metemos la pata en nuestra forma de relacionarnos con la persona que nos ha dado el empleo. Es decir, no entendemos que hay una ley que obliga a que estés afiliado al IES, por ejemplo, a la Seguridad Social. No entendemos que yo, si voy a faltar 3 días, tengo que avisar a la empresa porque si no aviso, entonces me puedo quedar sin trabajo. Tengo que saber cómo manejarme en este ámbito laboral. Y para eso es importante, pues, no que se aprendan de memoria las leyes, pero que sepan las cosas básicas que van a necesitar el día que vayan a un trabajo. Y por supuesto también las leyes de tránsito, las más importantes que uno tiene que manejar para poder desenvolverse en la vida, ¿verdad? Cruzar el paso cebra, saber por dónde ir, por dónde no ir y qué significan estas señales. Y la Constitución, en qué cosas sí me respalda la Constitución y qué cosas no me respalda la Constitución. Es importante saber los derechos, pero también los deberes. ¿Ya? Es hora de que no enseñemos solo derechos, sino también obligaciones, porque todos tenemos con este país obligaciones, así como tenemos derechos. ¿Cómo enseñamos esto en el colegio? Bueno, hay proyectos que uno puede armar donde los chicos tengan que manejar un presupuesto. Ellos tienen que manejar un presupuesto para poder realizar el proyecto, lo hacen muchísimo y lo he visto maravilloso en muchos colegios en la parte de emprendimiento, donde los chicos tienen que manejar un presupuesto y ponen cuánto les costó la producción, bueno, todo el presupuesto que hace uno para una empresa, así sea un emprendimiento pequeño. Otra alternativa que hablábamos que ayuda en esas habilidades que son para la vida, yo considero que el inglés es una habilidad para la vida. Puede ser otro idioma, pero también el inglés, porque no solo sirve para trabajar. El inglés sirve también cuando tú quieres investigar algo sobre tu propia salud, sirve cuando quieres aprender a utilizar un dispositivo electrónico, sirve para muchas otras cosas. Entonces el inglés es una habilidad, así como las finanzas personales, que también sirve para la vida. Y una última que quería comentar es el que hay muchas personas conectadas pero desconectadas. Es decir, conocemos y usamos redes sociales, pero cuando tú les preguntas qué está pasando en el mundo, si viste que se cayó un avión, ¿qué? ¿Qué avión? ¿De qué hablas? No tengo idea. Si viste que han aprobado esta ley, no tiene idea, ¿verdad? Entonces es importante que en el colegio los hagamos que se conecten los chicos, que comprendan, que lean, que busquen o que vean, porque pueden verlo en redes sociales, las noticias, qué está pasando en el mundo. Y cuando hablamos de noticias, no necesariamente hablamos solamente de las noticias que dan en los canales tradicionales de comunicación, aunque las vean en redes sociales, no hablamos solamente de eso. Hay cosas sobre otros países y cosas de otros países que nos interesan. Hay noticias sobre tecnología, hay noticias sobre juegos de video,
hay noticias sobre un montón de cosas y que lo interesante es que los chicos estén siempre al día y les interese seguir aprendiendo, como decíamos, ¿verdad? Y lo podemos hacer a través de nosotros, plantear en clases temas que ellos puedan leer o cosas que ellos puedan leer o que puedan ver en video, etcétera, que sean de temas que a ellos les interesan y hacer discusiones al respecto, ¿verdad? O hacer discusiones sobre algo que ha pasado en algún país y si estamos a favor, en contra, por qué, siempre con argumentos, no con opiniones de temas frágiles, pero sí sobre, a ver, sobre esta guerra que está ocurriendo en tal lugar o esto que ha pasado en tal lugar, ¿verdad? Tener opiniones encontradas y diferentes, siempre haciendo énfasis en que ni el uno ni el otro tiene la razón y que no estamos buscando en esa discusión la razón, sino que estamos buscando entender que hay diferentes formas de ver las cosas, hay diferentes puntos de vista y que sencillamente podemos tener cada uno nuestra opinión. Entonces, yo quiero cerrar porque hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy en este tema. Quiero cerrar diciendo que es sumamente importante que nosotros consideremos que estas habilidades, que estas cosas que enseñamos en el colegio y que a veces parece que solamente se utilizaran en el colegio, tienen una trascendencia importantísima en la vida de los estudiantes. Cuando yo le exijo que sea él el que se responsabilice de algo, entonces le estoy enseñando a hacerlo también en su vida. Cuando yo le insisto en que no puede coger y pegar de gritos, que tiene que autorregularse, que tiene que saber en qué momento sí, en qué momento no, lo estoy ayudando para su vida en su casa, con su familia, para su trabajo y para su universidad. Y así cada una de las cosas que hemos visto. Es fundamental que los estudiantes puedan tener todas las habilidades que necesiten para aprender no solo hoy, sino mañana y siempre, porque la tecnología no va a dejar de evolucionar. Y nosotros como personas no nos podemos quedar estancados. No es una excusa la edad. La única forma de ir saliendo adelante y permanecer vigente en el tiempo, trabajando, estudiando o con nuestra familia, porque nuestros hijos, así sea que alguien no trabaje, si tiene hijos, sus hijos siempre van a estar al día y una de las cosas importantes es tener hasta un tema de conversación. Por lo tanto, seguir aprendiendo es tan importante y a veces se nos olvida que para eso los colegios ponemos unas bastantes de estos eh, bases que hacen que sobre eso se pueda construir. La comprensión lectora es fundamental para que podamos sobre eso seguir construyendo más cosas. Nosotros ponemos los ladrillos y las casas tendrán cómo seguir poniendo paredes. Muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante. Simplemente un compartir sobre ciertas experiencias y cosas que considero que son importantes en este momento en la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora. Realmente muy interesante el webinar del día de hoy. Bueno, realmente llegamos a más de 265 personas. Realmente agradecer a la doctora Alexandra Hayes por su valiosa ponencia. También, mis estimados participantes, como dijo la doctora, hemos llegado al final de nuestro webinar, ¿verdad? Quiero expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su tiempo, su atención y sobre todo su activa participación durante esta sesión. Como ustedes saben, hoy tuvimos la oportunidad de explorar un tema realmente muy importante y esperamos que los conocimientos compartidos realmente les sean de gran utilidad en sus respectivos campos y les permita, ¿verdad?, poder innovar los salones de clases. También les invitamos a seguir profundizando este maravilloso tema y sobre todo aplicar lo aprendido en sus actividades diarias, en sus escuelas, colegios, ¿verdad? Y bueno, como siempre lo he dicho al final, bueno, quiero hacer una mención y un agradecimiento especial a la doctora Alexandra Hinz, que realmente se ha dado este maravilloso tiempo de colaborar con todos esos conocimientos. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que nos siguen de diferentes partes de las provincias del Ecuador, de Guatemala, de México, de Colombia, de Perú, y esperamos que este webinar haya sido enriquecedor y provechoso para todos. Les deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos y realmente esperamos verlos el próximo jueves en futuras ediciones de nuestros webinars. Realmente
Que Dios los bendiga. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a Que Dios, ustedes. Dios les bendiga y realmente a todos los participantes que tengan una linda y maravillosa noche. Los esperamos el siguiente jueves en otro webinar. Bendiciones. Doctora, Buenas noches muchísimas a gracias. todos. ¿Ah? Hasta luego. Cuídese. Gracias. Chao, chao.